misma fuente de energía. Y de eso precisamente también quiero hablar, porque Luis, eres una persona que también has tenido la posibilidad de estar como en todo el tema científico, pero también conectas mucho con lo espiritual, o sea, Ujú. es como un Sí, equilibrio me maravilloso. parece que la ciencia no tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas y la espiritualidad tampoco. Creo que es importante reconocer de que son diferentes tipos de conocimientos que todos llevan a una misma verdad. Pero sí, como enfocarnos solo en un camino o solo en el otro, creo que nos puede llevar a cierto nivel de ignorancia. Entonces me parece muy interesante poder reconocer varios aspectos distintos y se me olvida quién dijo, pero creo que era un escritor de unos libros de ficción, se me pasa el nombre, pero dijo que la magia es solo, la magia es solo ciencia que no entendemos todavía. Entonces, la ciencia, filosofía, religión, como le quieras llamar, todo es una búsqueda a encontrar una información más profunda, a encontrar una verdad sobre nuestra existencia humana. Entonces, me parece muy valioso poder como acudir a la más cantidad de recursos que yo tenga para llegar a esta información. Bueno, eres una persona muy joven, ¿cómo te interesas en todo este proceso para iniciar tu profesión? Y hoy a tu corta edad, pues estar, digamos, como en procesos tan importantes que finalmente generan transformación en el mundo. Estamos haciendo siempre las cosas mejor con nueva información, pero cada vez desde más Sí, pues yo, jóvenes. yo ¿Ok? siempre, digamos, yo desde niño sabía que quería ser doctor. Originalmente cuando ingresé a la universidad mi meta era ser neurocirujano. Y a lo que fui estudiando, investigando esos temas, encontré una pasión más profunda por la investigación científica, aunque todavía, o sea, yo ya compartí los espacios de médico, estuve en hospitales, con doctores, con cirujanos, pero encontré una pasión muy profunda por la Ujú. investigación porque me di cuenta de lo mismo que hablábamos ahorita, de como querer buscar las respuestas, ¿sí? Querer encontrar como una verdad más profunda. Y eso es lo que yo hago en mi laboratorio. Si yo voy y yo estoy buscando respuestas, tengo preguntas, busco la respuesta y cuando encuentro esa, me desarrolla como otras 10 preguntas, ¿sí? Entonces siempre estoy buscando más y también encontré una pasión muy profunda por enseñar, porque siento yo que, o sea, tener toda esa información es muy valiosa, pero más que eso, entregar, compartirla, que es lo que estamos haciendo ahorita Compartirla. aquí contigo, para poder también como crear más a futuro, ¿sí? También reconocer que nosotros podemos que sea, sí puede que sepamos mucho, pero van a venir más luego, entonces también compartirles y poder juntos crear como un futuro distinto con esta nueva información. Bueno, Luis, entremos un poquito como ya en el contexto de nuestro tema, que es la neuropsicología de la manifestación. En el mundo espiritual, cuando hablamos de manifestación, prácticamente ya tenemos una emoción Uh -huh, conectada con el milagro que va a suceder. Nosotros tenemos desde lo no tangible, digamos, como esa uh -huh, certeza de la energía, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos pensamientos que son energía, uh que no -huh, los estamos viendo, pero que están ahí. Esas emociones que también son energía, que uh -huh. estamos sintiendo, no las estamos viendo, pero que están ahí y podemos manifestarlas a través de este medio que es nuestro cuerpo. Digamos que ya cada vez comprendemos más ese concepto de que somos energía. Incluso cada vez a través de diferentes medios científicos verificamos esta información. Por ejemplo, con el estudio del cerebro, cuando se habla Uh -huh. de, dilo tú mismo, cuando uno hace el examen del cerebro, es un examen que se hace a través de Uh -huh. medir la energía que hay en el cerebro. Sí, ¿Cómo es que se sí, llama? bien, Encefalograma. bien. Las ondas eléctricas, sí. Sí, Por hay ejemplo, una de diferentes estudios, tantas. pero sí es uno. Eso, entonces ese es uno, que nos está demostrando Total. que sí hay una especie de energía dentro de nuestro cuerpo. Compartiendo esta información, sabemos que una neurona, cierto, que todos hicimos una neurona en el colegio. Puede que alguien no sepa ese término en este momento, pero sabe que la dibujó con plastilina, le puso el núcleo, el axón, no sé qué, y uno se acuerda. Pero cuando empezamos a Uh -huh. analizar que entre ellas hay una comunicación y que esa comunicación se Total. comparte entre otras y finalmente eso es lo que terminamos volviendo una creencia, una acción, empezamos a decir, venga, así fuimos programados, o sea, así Uh -huh. mismo nos podemos desprogramar y desde el tema científico hablemos un poquito de cuál es la importancia de la
neuronas y cómo se graban ellas, para que nos demos cuenta que tenemos hoy en día con esta información más poder de... Hay personas Ujú, que dicen, yo pienso así y ya me quedé así. No, si pensaste mucho en eso ujú, y te ujú. metiste esa creencia en la cabeza, hoy puedes renovarla Total, si te metes total. otra Entonces hay varias información. cositas. Primero creo que es importante como reencuadrar la palabra manifestación en sí. Sí, creo que especialmente con el año nuevo recién que estamos empezando, se ha escuchado mucho como de manifiesta en este año, crea una nueva realidad, pero creo que tiene un poco de misterio y al menos con las personas que yo he hablado del tema, hay cierta percepción quizás de es como que yo me puedo sentar y manifestar y ya, pero creo que es importante reconocer que la manifestación ocurre cuando hay una coherencia, ¿sí?, entre pensamientos, acciones y sentimientos y intenciones más que cualquier cosa. Entonces, cuando juntamos esas cosas, ya ahí es que podemos manifestar esta nueva realidad. Es decir, yo no me puedo quedar sentado en un sofá y esperar mejorar mi salud, por ejemplo, si no puedo quedarme sentado y esperar mejorar mis finanzas, tengo que tener una acción. Entonces, la manifestación no es solo creer, sino también actuar, y esa es como la parte fundamental. Un tema, digamos, Pero cuando actuamos, exacto, actuamos con base, digamos, como en claro, base, perdona, a esa claro, información claro, que entonces tenemos el grabada. tema va al próximo, es cambiar esa información y qué conlleva. Entonces, Mm. las neuronas entre sí se comunican con sinapsis, ¿sí? Por ahí sí se pasan, digamos, electroquímicamente la comunicación entre ellos. Ah, Uno cuando ya tiene una forma de actuar, un pensamiento, un sentimiento constante que uno mismo se lo ha entrenado, esas sinapsis se vuelven mucho más fuertes, más gruesas las conexiones, entonces se reesfuerza ese sentimiento, pensamiento, acción. Hay un tema que se llama la neuroplasticidad, que es algo que hasta hace por ahí unos 20, 30 años se creía que era solo en los niños, se creía que era solo los niños que tenían la capacidad de neuroplasticidad, es decir, o sea, neuro, cerebro y plasticidad, plástico, de poder moldear, cambiar estas conexiones entre las neuronas. Pero, total, exacto, como ser exacto, flexible. literal de poder cambiar las conexiones. Entonces, la ciencia desde hace unos 20 años acá ha estudiado el tema más y nos hemos dado cuenta de que la capacidad de neuroplasticidad nunca se pierde en un ser humano. O sea, desde el más niño hasta el más adulto, tiene la capacidad de cambiar el cerebro. Y eso es de lo que se trata, ¿sí? Poder mirar a ver cómo es que podemos cambiar esos pensamientos, digamos, esas conexiones que ya hemos reforzado todas nuestras vidas a cambiar la otra nueva. Y es, o sea, es una capacidad increíble la que tenemos, digamos, de poder reformar esas conexiones. Estaba leyendo un estudio, como de hasta 3000 veces más eficiente se puede volver una transmisión entre neuronas que hemos trabajado, estudiado, dedicado el tiempo a unas neuronas que no se lo han hecho. Y hablamos, o sea, digo neuronas, pero no estoy hablando de una o dos, ¿sí? Son cientos y miles de millones de neuronas, o sea, son conexiones Sí. en todo nuestro cerebro que rigen todas nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, se trata de poder literalmente cambiar eso. Y eso es lo que hacemos con la manifestación. Entonces, si yo estoy manifestando, digamos, emociones positivas, buenas relaciones, mejores finanzas, solo solo el pensar, solo el comenzar a pensar eso, automáticamente crea conexiones nuevas entre, digamos, una persona con el doctor Jordan Peterson, un psicólogo acá en los Estados Unidos, estaba hablando de un paciente que él tenía que, que vivía muy desorganizado. Y no organizaba el cuarto, la casa, todo estaba muy desorganizado. Entonces él le dice al doctor, ven doctor, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo cambio esto? El doctor le dice, no, pues bueno, ve a tu casa y coges la aspiradora y solo aspira el piso solo de tu cuarto. No tiene que ser toda la casa, solo de tu cuarto. Y el paciente le dice, bueno, yo voy a la casa y yo hago eso. El señor va a la casa, saca la aspiradora, la pone en la entrada del cuarto y toda la próxima semana se la pasa pasando por encima de la aspiradora para entrar al cuarto. Es decir, no hizo nada. Entonces, bueno, la próxima semana vuelve con el doctor y le dice, bueno, el doctor le dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con la limpieza del cuarto? Y él le dice, pues no hice nada. No hice nada, me pasé toda la semana pasando por encima de la aspiradora. Entonces el doctor, bueno, tú tienes un lugar en donde organizas tus medios, ¿sí? Él le dice, sí, yo tengo ahí un cajoncito, pero pues está vuelto nada. Y él le dice, bueno, entonces empieza con organizar un par de tus medias, solo con uno, un par de tus medias. Solo organiza ese
y luego volvemos a hablar. Entonces va, las organiza y vuelve la otra semana. Ok, ahora vas a organizar todo el cajón, ahora vas a organizar el armario, ahora sí aspira el cuarto, ¿sí? Entonces se trata de crear un cambio mínimo porque eso mismo impulsa a otros cambios. Entonces, es un tema como de capacidad cognitiva, ¿sí? El límite que nosotros tenemos para ciertas acciones que son, digamos, diferentes o contradicen lo que ya estamos acostumbrados, es encontrar como el punto más mínimo de resistencia en donde podemos pelear esa resistencia más bien, encontrar ese punto, hacer ese cambio y luego ya con ese cambio como que subimos el nivel de capacidad. Entonces ya otro cambio y lo seguimos subiendo. Y es un cambio, o sea, no es un paso, dos pasos, es un paso a 5 pasos, a 10 pasos, ¿sí? Y cuando sucede eso, se genera, digamos, algo así como la motivación, ¿no? Como la celebración de esos logros alcanzados, Uh-huh. por pequeños que parezcan, y entonces nos empezamos a emocionar con esos logros que podemos generar Uh-huh. Sí, si entonces continuamos si en ese hablamos, camino, hablando de ¿no? motivación, digamos, hay un neurotransmisor muy particular asociado con la motivación, que es la dopamina, que creo que mucha gente la asocia con sentires positivos, que sí, eso es una sensación positiva, pero es una sensación positiva no causada por cumplir una meta, sino causada por perseguir la meta. O sea, es lo que nos da la motivación de llegar. Entonces, por ejemplo, si llevas a un niño a comer un helado y le dices que vas a comer helado al niño, el niño no se pone alegre al comer el helado, se pone alegre en camino a la heladería. ¿Sí? Entonces, igual que Ah, nosotros, sí, nosotros, digamos, señor. al cumplir la meta, hay una satisfacción de que cumplimos la meta, pero la mayoría de la motivación y de ese sentir como de alta energía, de yo sí, sí puedo, voy a hacerlo, es en llegar a la meta. Entonces, también utilizar eso y ese mecanismo, y eso es lo que hace los cambios, ¿sí? Entonces, al organizar la media, digamos, hubo una motivación para llegar ahí. Entonces, ya, bueno, obtuve esto, pero ahora mi cerebro quiere más dopamina. Ahora yo quiero sentir esa sensación positiva otra vez. ¿Cómo lo hago? Buscando otra meta y llegar a cumplirla. A lo que estoy en camino a cumplirla, siento esa dopamina, tengo la motivación, lo hago y otra vez llego a la meta, niveles bajos de dopamina, quiero esa sensación otra vez. Entonces es un ciclo que es, digamos, es la misma base a la adicción. Entonces sí, sí, como que como todo tiene sus polaridades. Entonces es la misma base de la adicción a muchas drogas, pero también se puede usar con conciencia lo que hemos dicho y hemos hablado muchas veces, con conciencia se puede usar para generar estos cambios positivos que queremos en nuestras vidas. Por acá Juan Pablo Reina, entrenador, para que lo Hola, sigan. Juan Pablo. Sí, muy coherente, de verdad, en todo su contenido y en su propia experiencia, ¿no? Entonces dice, hormona de anticipación. O sea, todos estos términos, es increíble cómo nos ayudan a confiar en ese proceso que ha sido tan desconocido, porque muchos hemos empezado este proceso del despertar espiritual y de conciencia a través de lo no tangible, pero acá estamos hablando de lo Uh -huh. tangible y cómo funciona. ¿Tú recuerdas de pronto el nombre de la persona que eh, descubrió como esa elasticidad, De la lo que neuroplasticina, se me mencionabas escapa el ahorita? nombre. Ha sido un estudio científico por todo el campo de la neurociencia. Bueno, te lo voy a preguntar simplemente porque me acuerdo que el doctor Mario Alonso Puig en una conferencia, él hablaba de ese gran descubrimiento, o sea, de la posibilidad de volver más flexible. Y entonces él decía, ese estudio lo hizo tal persona, pero nadie sabe, pero todo el mundo sabe cuál fue el barco más grande que se hundió en el mundo. Entonces, en la conferencia todo el mundo decía, sí, Titanic, Titanic. Bueno, en ese mismo año descubrieron y se ha venido estudiando como esa posibilidad que genera además como en nuestro concepto Uh -huh. más menos científico como la posibilidad de Uh -huh. rejuvenecer nuestro cerebro y nuestra forma de pensar y de reprogramar nuestra base de datos, no sé cómo llamarlo así como Sí, más mundano, sí, ¿no? sí. Más menos científico. Pero es posible entonces, y eso genera, digamos, como una nueva orden a todo nuestro cuerpo. O sea, trabaja, como dice Susana Majul, Uh -huh. trabajemos en el proceso de rejuvenecer, de Sí, no total. envejecernos. Eso es Y posible. como decías ahorita, o sea, yo soy, digamos, por naturaleza muy científico, entonces como que quiero poder verificar de manera tangible, ¿sí? Quiero encontrar una manera empírica de estudiar unos resultados. Y por eso es que parte también de lo que me atrae a estos campos es
como poder unir las cosas, ¿sí? Quitarle un poco de ese misterio de como que sientes aquí, manifieste y dar la razón de como por qué, para qué estamos haciendo esto. Y estos cambios, digamos, que estamos haciendo en nuestro cerebro, no solo cambian nuestro físico, sino que también cambian, o sea, una cantidad de cosas, nuestras emociones nomás. Hay personas que por sí son pesimistas, digamos, y que tienden a hacer emociones, digamos, de afecto negativo, es lo que se llama, estados emocionales más bajos. Eh, el cambiar a un estado positivo, por ejemplo, mucha gente mantiene muy estresada, ¿sí? El estrés que trae índices altos de cáncer, índices más altos de obesidad, muerte prematura, índices, o sea, un montón de cosas, de efectos negativos, relaciones, digamos, dañadas o difíciles, contrae un montón de cosas. En cambio, el estar en un afecto positivo que se puede hacer, ¿sí? Literalmente obligándote a cambiar esos pensamientos eh, de emociones negativas, obligándote a tomar conciencia y cambiarlos a afectos positivos, a emociones positivas que trae índices de recuperación más alta de enfermedades crónicas, mejor salud física, es un indicador muy alto de estabilidad económica, estabilidad financiera a término largo, mejores trabajos, mejores empleos, mejores relaciones. Entonces, son cambios que, aunque parezcan tan pequeños como suele organizar las medias, pueden llevar a tener efectos que literal cambian vidas. Impresionante. Ahí estaban mencionando, sería Joe Dispenza. Joe Dispenza también maneja estos términos, digamos, como esa posibilidad de conectar lo espiritual, ¿no? Con lo científico. Y hay muchas personas, lo que pasa es que ellos son los más reconocidos, porque finalmente se arriesgaron a tocar estos temas. Pero por ejemplo, Luis es un, digamos, como toda la información que él comparte, yo inmediatamente conecto con la información científica también que hace el doctor María Alonso Puig, y también que hace Joe Dispenza, que es más, no es sino ver sus libros y vamos a encontrar afinidad. Aquí dice, Resetea tu mente, de Mario Alonso Puig. Y estamos hablando de Joe Dispenza, deja de ser tú, y él también tiene otro que se llama Sobrenatural. Y también está hablando del poder de la mente. Hablemos un poquito de eso porque estabas hablando de la manifestación, pero la manifestación a nivel científico, ¿cómo podríamos interpretarlo? Porque finalmente yo ya sé que si mis neuronas tienen comunicación entre ellas, pues debo empezar a cuidar mis pensamientos porque es lo que entre ellas se van a dialogar mientras yo sostenga mi pensamiento en un tema y me enfoque en él. En este Uh -huh. momento lo hemos hecho mucho hacia lo negativo. Personas que dicen, a mí solo me pasan cosas malas, definitivamente yo traigo las peores personas, y uno ve que le pasa eso, pero vemos otras que trabajamos más, a mí solo me pasan milagros, a mí me llegan personas maravillosas, y empezamos también a verificar que estamos atrayendo eso. ¿Cómo funciona desde lo científico ese poder de ser magnéticos a este tipo de Sí, personas, a este pues tipo de es información? una de las prácticas que recomiendan, digamos, si alguien quiere cambiar sus pensamientos, especialmente una persona, digamos, que quiere cambiar sus relaciones, ¿sí? Que ha estado con cierto tipo de personas y quiere llegar a estar con otro tipo de personas. Entonces, hacer una lista de esas calidades, primero, y es muy importante, asegurar de que uno mismo tenga esas calidades, porque uno no puede esperar que una persona, digamos, de alto valor, como la que uno persigue, sea correspondiente a uno mismo, si no se va a interesar solo por simple correspondencia, pero también crea como un filtro en tu cabeza. Entonces, al tú tomar conciencia de las calidades que estás buscando en alguien, en un trabajo, en una persona, en una pareja, crea como un filtro. Entonces, antes era yo busco este tipo de persona de manera inconsciente, ¿sí? Porque así es que me crié o por una cantidad de razones que pueden ocurrir ciertas tendencias. Entonces, en cambio de solo dejar que eso pase como de manera pasiva, tomar una acción más activa del proceso y decir, no, pues yo estoy buscando esto y crea un filtro. Entonces, ahora yo encuentro una persona y yo empiezo, sea de manera, inicialmente va a ser consciente, pero luego pasa también a volverse esa misma tendencia automática. Entonces Como ahora yo veo a automático. alguien y sin pensarlo ya sé si esa persona como que me chequea las cajitas o no. ¿Sí? Entonces crea como un filtro en donde la gente dice, no, pues que yo ahora ya no busco ese tipo de gente. Sí, no las buscas porque uno lo trabajaste, pero también ya tu cerebro sabe de que eso no es lo que estás buscando. Entonces ya sin ni pensarlo sabes como que por ahí no es.
O sea que la manifestación no es solamente nuestro pensamiento, nuestra manifestación tiene, o sea, el poder de nuestra manifestación también tiene, digamos que otras fuentes para su efectividad. No es solamente el Ujú. pensamiento, hay varias cositas ahí. Hablábamos, por ejemplo, de la intención y mira que acá también lo estaba comentando Janet, así como el libro El poder de la intención. El poder de la intención no es el objetivo de lo que estoy haciendo, como lo que voy a lograr con esta intención, sino como la fuerza, cómo explicar eso desde lo científico. Bueno, tiene que ver un poco, aquí también hay unos que pregunta cómo cambiar los pensamientos, ¿sí? Entonces, la, digamos, primero sí, la manifestación tiene mucho que ver con los pensamientos, pero también mucho con las acciones y la intención. Entonces, el tema y lo fundamental de todo esto es pasar de una existencia pasiva, inconsciente, a una existencia activa, consciente. Entonces, digamos, nosotros pensamos hacia nosotros mismos muchas cosas y puede que sean algunas negativas. Entonces, cuando reconozcamos ese pensamiento, sí, no soy suficiente, qué sé yo, no me quieren, una cantidad de cosas que uno se puede decir, pensar literalmente como que ese pensamiento no es mío y pues digamos, ese es todo otro tema, así que ya entramos como en otro tema, pero Pero, pero esta técnica o es sea, sencillísima y literal es funciona, es como que buenísimo lo es que un estás diciendo. pensamiento no y este otro sí. Entonces, también se puede crear una lista. O sea, igual, lo que pasa es que el cerebro procesa mucho estímulo, ¿sí? Entonces, un estímulo, entre más modalidades lo podamos integrar, más poderosa va a ser la conexión. Por ejemplo, se sabe que la memoria sensorial es la más fuerte que existe en el cerebro, es la más profunda. Entonces, es muy difícil recordar algo que nos pasó hace 15, 20, 30 años, pero es muy fácil si comemos algo que nos hizo mamá de niño y nos transporta a esa escena, ¿sí? O personas que viven algún evento impactante y luego viven algo similar a ese evento, automáticamente los lleva ahí. Entonces vemos que la memoria sensorial cuando nos entra por diferentes estímulos, sea sí, por olor o por sentir, por gusto, visual, audio, entre la más cantidad de modalidades en que podamos integrar un estímulo, más poderosa va a ser la conexión. Sea que la repetición finalmente va Uh -huh. generando como la grabación de una nueva información y se puede entonces transformar como cuando Gonzalito, por ejemplo, nos habla, hay un Uh trabajo -huh. hermoso en desaprender y reaprender, pero no es cuestión de darme cuenta una vez. O sea, un pensamiento dura muy poco en nuestra mente, ¿no? Hay que persistir e insistir para generar Sí, una mayor y una grabación de cosa, esa digamos, nueva que hicimos en el información. taller pasado fue darles como pulseritas con frases distintas. Soy suficiente, sí, soy Mm. querido, soy amado, soy amor, lo que sea. Que contradice, digamos, lo que nos mantenemos diciendo a toda hora. Entonces, al literal tener como un recordatorio físico, es como que, bueno, pienso esto, me acuerdo de esto y ahora lo cambio, digamos, a la otra mano, ¿sí? Voy a hacer una acción así de simple. Entonces ahora lo veo en esta mano, me acuerdo, sí, o sea, es un recordatorio físico, lo leo, lo veo, entra por varios caminos y aún así refuerza más. Y es que es más, la neuroplasticidad es sí hacer esos cambios neuronales, pero también un cerebro que está trabajando la neuroplasticidad se vuelve más plástico, no solo para ese camino, sino para todos los otros. Por eso, por ejemplo, es parte de lo que creen que alguien que ya habla o alguien que de niño ¿sí? aprende un idioma y aprende otro, de adulto le es más fácil aprender un tercero, un cuarto, un quinto. Sí, es más fácil, no es imposible que un adulto que solo hable un idioma aprenda un segundo, pero los niños tienen esa capacidad de plasticidad más alta, al ya tener más caminos, ya tener un cerebro más plástico, tienen ese como que se potencializan, por decirlo. Entonces, trabajar lo mismo nosotros, ya ahora de adultos, con esos pensamientos. A lo que cambiamos un pensamiento, se abre la plasticidad a cambiar otro y otro y otra acción y otro sentimiento y otra emoción y se va acumulando en un efecto que, como hemos dicho, cambia todo el camino de la vida. Impresionante porque lo de la neuroplasticidad, es un tema que hoy científicamente estamos ampliando contigo, porque hasta hace muy poco
se decía, no, es que él ya no va a cambiar porque Ujú. sus neuronas no le dan. ¿Qué es la neuroplasticidad? Precisamente es esa capacidad de poder crear una nueva información. ¿Y cómo funciona esto en nuestro cerebro? O sea, ¿qué está pasando en nuestro cerebro con las neuronas, Pues con el literal son proceso cambios científico? ¿Qué está sinápticos, ¿sí? pasando? Entonces, digamos, la neurona, hay una neurona aquí y otra aquí, y entre ellas hay como un puente, por Ujú. decirlo, y por ahí es que se conduce una señal química que se convierte eléctrica, pasa por este caminito y luego se convierte otra vez a química para inspirar un cambio en esta otra neurona. Y así es que se comunican, ¿sí? Son comunicaciones electroquímicas. Entonces, podemos imaginarlo como si hay una autopista entre punto A y punto B y tenemos que llevar muchas cosas. Entonces podemos mandar Ujú. un carro por la carretera y es bien, sí, llega el carro, pero se demora mucho en llegar al carro. Eso sería como un comportamiento nuevo, digamos, sí, es solo un carrito en una carretera. Pero a lo que vamos trabajando, se van construyendo más carreteritas, ¿sí? Entonces hay más, o sea, literal las conexiones son más fuertes, son más gruesas los sinapses entre neuronas que se han trabajado bastante. Entonces llega la información de una manera más fuerte y genera un cambio más poderoso en nuestro cerebro. Y también a medida de que yo voy como fortaleciendo este caminito que es, digamos, el que yo quiero, el resultado que yo estoy buscando, este otro que ya estaba grueso, porque es lo que yo me mantenía diciendo toda la vida, se va a ir reduciendo. Entonces, o sea, es aprender y reaprender a la misma vez. ¿Sí? No son procesos exclusivos, sino muy mutuamente compatibles y ocurren simultáneamente. Y es totalmente verificado que crear esos nuevos canales neuronales está generando también en nuestro cuerpo un proceso de rejuvenecimiento, o sea, de sentirnos más vitales, de generar más colágeno y elastina, Pues o esos son no mitos. te podría decir de algunos cambios fisiológicos, pero sí digamos que crea, digamos, si estás buscando estar en afecto positivo, se sabe, porque a ver, estar en un afecto negativo, como le decíamos, del estrés, niveles altos de cortisol, entonces te empieza a afectar mucho el corazón, te empieza a perder sí, masa muscular, te afecta la piel, Mm, un montón de sí. cosas negativas que lleva a eso. Entonces, creo que lleva los niveles a normal otra vez, ¿sí? Entonces, no necesariamente es como te sube lo normal, pero sí puede que lleve a los niveles normales otra vez. Entonces, la persona se recupera a como en realidad como debería ser, habiendo mantenido un estado como positivo y equilibrado durante el proceso. ¿Cómo manifestar de una manera correcta, sobre todo para estas personas un poquito escépticas, a que un pensamiento puede Bueno, pues transformarlo todo? primero mi pregunta sería ¿por qué escéptica? ¿Sí? Si es una falta de conocimiento o una, digamos, si sienten que hay mucho misterio Ujú. en la espiritualidad, acudir a la ciencia, que creo que a mí al menos me ha ayudado bastante encontrar, como he dicho, otra información, ¿sí? Mucha información llega al mismo lugar, entonces puede que, digamos, la manifestación quizás no la creas y es perfecto, no hay que creer todo, ¿sí? Y si por ahí no es, por ahí no es. Pero a lo mejor ves neuroplasticidad y lees la cantidad de estudios que han sacado por los últimos 30 años y ahí sí crees en la ciencia. Y aún, o sea, independiente de si crees que estás manifestando algo o si crees que estás usando la neuroplasticidad, vas a tener los mismos efectos si lo estás haciendo de manera consciente. Entonces creo que sería como el punto escéptico. Y el tema digamos, manifestar de la manera correcta depende de los resultados que quieras, ¿sí? Entonces, lo que es la meditación, el mindfulness, ¿sí? O sea, solo como que es estar, existir en un momento Ujú. presente, también lleva a este tipo de cambios. Entonces, poder existir en un momento y pensar los resultados que quieres sirve. También crear las listas y repetir y leerlas, pero no solo, o sea, no solo me despierto, la leo y ya, ¿sí? Sino que me despierto, la leo y verdaderamente dedicarle un momento de mi día porque, otra vez, la manifestación en sí es pensamientos, acciones, emociones con intención. Entonces, yo hacer cosas por hacerlas, no, o sea, no va a crear ningún cambio, ¿sí? Si estaba haciendo un comportamiento por toda mi vida con mucha intención, no puedo esperar que un cambio que yo haga así sin pensarlo lo reemplace, ¿sí? Toca tener esa misma intención y esa misma atención cognitiva
para poder generar un tipo de cambio de manera significativa. Pensamientos Ujú. sostenidos y dirigidos. Desaprender, reaprender. Qué buenas técnicas. Por acá nos dicen, ¿es lo mismo que la reprogramación neurolingüística? Yo diría que no es lo mismo, pero pues yo, ¿cierto? Pero por eso es que funciona, por la repetición, la Perdón, repetición. ¿Qué nos dices tú? se te cortó el audio un poco. Que por acá estaban, sí, ahí se vio que se fue como un poquito la señal. Nos dicen que si la reprogramación, que si es lo mismo que reprogramación neurolingüística. Yo diría que no, es un poco más profundo, pero por eso es que funciona la programación neurolingüística, por Sí, la tal cual. repetición, Diría yo repetición, que repetición. la reprogramación usa la neuroplasticidad para llegar a un resultado, ¿sí? O sea, el concepto de ser neuroplástico es solo un Mm. concepto, ¿sí? Como, es un estado, por decirlo. Entonces, la reprogramación es como una forma de alcanzar ese estado. No, no son exclusivas, sino, sí, son muy eh, como mano en mano. Bueno, un ejemplo, digamos como experiencial para ti de ese proceso de neuroplasticidad, o sea, ¿en qué momento lo has verificado en Bueno, tu yo, vida? digamos, siempre he sido buen estudiante, sí, pero a lo que tuvimos esos años de COVID y estuve en casa y luego el cambio a la universidad y todo, me volví, como que agarré una tendencia de procrastinar. Entonces era, no empiezo la tarea hasta un día antes, hasta la noche de, entonces sí, como que muy, muy encima. Y al sentarme, pues me di cuenta que no me estaba trayendo beneficios positivos. Mantenía estresado, empecé a perder sueño, perder peso, cosas que ya no eran saludables para mí. Entonces ahí fue como el toque de fondo y dije, no, pues hay que cambiar algo, si eso, no es, eso por aquí no es. Entonces empecé, y no es un cambio de, o sea, no es que me desperté al otro día y dije, no, yo esta tarea que la tengo en 3 semanas la voy a empezar hoy. Literal empecé, no, pues en cambio empezar la noche de, la voy a empezar la mañana que la tengo que entregar. Y ya, sí, es un cambio pequeño. Entonces, bueno, ya ahora pude ver que al hacerlo por la mañana, mi cerebro entiende de que esto me trae cosas positivas. ¿Sí? Pude dormir bien esa noche, por ejemplo. Cambios pequeños. Ok, bueno, entonces ya ahora mi cerebro también está entendiendo que esto no es solo por decirlo, sino que también es que estoy demostrando si hay resultados, porque el cerebro también requiere de estos resultados y persigue esas sensaciones positivas. Entonces, bueno, ahora, 2 días antes, ahora voy a empezar una semana antes, ahora voy a empezar a planear, voy a tener un calendario y me voy a poder ver cuándo tengo que empezar cada cosa. Sí, entonces, utilizar diferentes técnicas para poder llegar a un resultado en donde ahora yo me puedo sentar una semana antes de tener que hacer la tarea y la voy haciendo, ¿sí? Sin tener que esperar hasta el último momento. Pero esto fue un trabajo de 1 o 2 semestres, ¿sí? O sea, casi un año entero. Pero, o sea, llega el resultado. Y creo que eso también es otra cosa que hay que pensar y que no es un camino constante. Sí, o sea, es muy fácil que un día se me haya pasado algo y luego me tocaba hacerlo el día de. Y es perfecto, no significa que ya como que perdí y pues nada, yo sigo así. No, pues esto no me funcionó y yo sigo así, que creo que se escucha, eso es al menos algo que yo he escuchado bastante, ¿sí? Como que no funciona la primera vez, entonces ya, que esto se vaya y no, sí, o sea, es reconocer de que soy humano, porque lo soy, no puedo pretender que soy otra cosa, soy humano, tengo momentos y reconocer que ese momento, ese estado temporal en el que existí, no me define como humano, sino que es un estado temporal que me enseñó algo y a partir de esa enseñanza puedo coger y seguir desarrollando estos cambios. Impresionante, Luis, precisamente eso te iba a decir, en el mundo espiritual, eso que experimentaste es totalmente necesario para que muchos que hoy estemos viendo te digamos, ven, lo que pasa es que creemos que eso no le pasa a personas que están en este camino de evolución Uh tan -huh, concentrado, ¿cierto? Entonces, si tú pudiste, entonces todos podemos, pero ¿qué hay que hacer? uh -huh. Practicar, practicar y practicar. ¿Qué? Lo bueno que vamos aprendiendo. Ahí es donde realmente nos convertimos como en personas sabias y con resultados de armonía. Hay un taller maravilloso que tenemos el 4 y 5 de marzo en Miami. Va a contar con la presencia de Sandra Blanco, que ustedes ya bien la conocen, de Open Mind and You. Ella está
muy conectada con los ángeles. Ella también hace lectura de registros acáchicos y en su proceso personal y espiritual también es una guía maravillosa. De esta manera es un gran aporte a todo ese trabajo amoroso que hace Clarita Gallo. Clara Gallo, una mujer llena de muchísima luz, que es medium, tiene un don maravilloso que hoy con mucho compromiso y responsabilidad además comparte con las personas que se comunican con seres trascendidos, o sea, con personas que quieren comunicarse con seres trascendidos. O sea, ella ha vivido esa experiencia. Estará Gonzalo Gallo, un maestro en amor, conciencia y coherencia, en todo este proceso del despertar espiritual. Sabemos que es un gran maestro y pues por supuesto que le faltaba como ese toque científico también para empezar a, desde estos dos campos, ver que logramos un equilibrio muy, muy amoroso. Y va a estar Luis Rubio, Luis Rubio. Luis, hablemos un poquito de tu participación en este taller, porque de verdad que es muy emocionante saber que en estos espacios de evolución espiritual entra la ciencia con tanto amor y con tanta sabiduría Sí, sí, desde en tu este propia taller, práctica, ¿no? como bien dijiste, va a ser una experiencia maravillosa y mágica con muchos de mis guías y gente que me ha enseñado muchas, muchas cosas y que todos los que tienen también nos enseñan mucho. Mi aporte, yo voy a hablar un poco de la neuropsicología del duelo, ¿sí? De qué es el duelo, cómo se manifiesta, entender un poco de la ciencia de lo que es el duelo, del proceso, cómo procesar un duelo, cómo poder reencuadrar toda esa información que nos han enseñado a nivel cultural, societal, para poder tener un proceso como con más paz, ¿sí? Que no sea como ese prototípico duelo como tan doloroso, sino que lo podamos apreciar de una manera con un poco más de conciencia y que nos lleve a un sentir más en paz. Bueno, aquí voy a anclar Ahí precisamente la está información Mile. que Mile, amorosamente, es súper juiciosa ella. Aquí colocan taller presencial en Miami, informes en www.openmaidenyou.com y en el WhatsApp +1 201 543 89 45. Así que si quieren más información, pero exacto, es para hablar del proceso de como disfrutar realmente lo que es la experiencia de la vida y comprender qué hay después de esta transición, o sea, de esta transformación. Sabemos, por ejemplo, que Gonzalo trabaja mucho en el tema del duelo, pero cuando hablamos del duelo, el proceso para que duela menos, desde lo científico, tiene también un gran aporte. ¿Cómo se trabaja este tema Pues desde tu yo, a campo? ver, parte del duelo y que creo que es algo como quizás no tan conocido es que mucha gente, digamos, cree que el duelo y depresión son como muy similares estados, ¿sí? El duelo prototípico. Pero notar es que el duelo en el cerebro se manifiesta más como una sensación de dolor y una motivación para eliminar ese dolor. Entonces, es aprender a cómo podemos manejar esa sensación de dolor que sentimos a encuadrar nuestra conexión con ese ser partido, con ese ser que ya transicionó y que no está con nosotros. Entonces, nuestro cerebro, lo que decíamos ahorita, lleva toda una vida, la cantidad de tiempo que sea, y no solo es con un ser, puede ser una persona, una mascota, un objeto, ¿sí? El duelo se puede vivir con diferentes... Un duelo total, por una quiebra económica, un duelo por la pérdida de un trabajo, por sí, una jubilación de un sí. trabajo. Es que es impresionante. Yo llevo 22 años trabajando en el tema de televisión y en el tema de las noticias también. Entró una llamada, entonces se cortó. Y salí después de 20 años, y entonces la gente dice, ¿y cómo te ha ido con el duelo? Entonces, son formas. Entre más aprendemos, más fácil procesamos las situaciones y a veces evitamos pasar por duelos porque a veces también son creencias que uno deja una etapa y tiene que Uh sufrir -huh, porque fueron muchos años en esa etapa y uh más -huh. bien no gozarse la etapa que viene. Entonces, cuando cambiamos la información, hacemos las cosas mejor, porque no es la Ujú. situación que Sí, me llegue, total. es como Y la también gestionamos. entender que, digamos, ya llevábamos un proceso o
cierta relación con ese objeto o esa persona, la situación, lo que haya sido, una relación que tiene ciertas dimensiones en las que nuestro cerebro la puede entender, ¿sí? Relaciones de tiempo, de distancia y de distancia emocional. Entonces, es aprender cómo podemos, o sea, si ya no hay una persona ahí, pues el cerebro ya no tiene esa relación de distancia, esta persona está a tanta distancia física, no tiene ese concepto de yo voy a ver a esta persona en tanto tiempo, porque nunca más, ¿sí? Digamos, en este plano no va a aparecer otra vez en esta misma manera que la conocíamos. Entonces, solo nos podemos sostener desde la conexión emocional y lo que mucha gente hace o lo que se puede ver que ocurre en una situación de duelo es decir, como que intentar minimizar esa relación, ¿sí? Como que se ve, no, él no era tan importante o como que me alejo más, ¿sí? Más lejos, entre más distancia mejor. Y antes, pues ahora le quitaste la última conexión que el cerebro tenía, que tú tenías con esa persona, ya no la hay. Entonces el cerebro queda, okay, ¿qué pasó aquí? Entonces es aprender a cómo en vez de alejarnos de esa persona, nos deberíamos acercar de una manera consciente y saludable para que nosotros entendamos como humanos de que puede que la persona no esté aquí físicamente, puede que no la vea otra vez en tiempo, pero igual mantengo una conexión emocional quizás aún más fuerte que cuando estaba conmigo. Impresionante porque a veces las personas van a estos talleres y cuando fueron al más reciente donde contaron con tu participación y todo ese aporte científico, pues digamos que hay un mayor peso, hay como una mayor ilusión, hay como lo que decías tú al principio de este live, que las personas que recién se conectaron, las que ya han tenido que salir y después lo verán grabado, las que lo verán grabado, se pueden devolver a la partecita donde dices, el niño cuando lo invitan a comer helado no está feliz en el momento que se come el helado, sino Uh que ya -huh. está feliz desde que empieza el camino a ir por el helado. Sí, Es diferente. Así que es un hermoso regalo, una hermosa oportunidad. Además, porque con esa nueva información, para muchas personas que esto sea una nueva información, se están creando unos nuevos canales neuronales. O sea, también estamos trabajando en la total, neuroplasticidad. O sea, es un estamos pie de vía doble. reestructurando por todo lado. Bueno, listo. De esta manera, Luis, de verdad, muchas gracias por compartir esta información, por sacar de tu tiempo y por estar también con todo tu amor disponible para este taller que se va a llevar a cabo en Miami 4 y 5 de marzo. Si ustedes quieren más información, entonces pueden visitar www.openmindandyou.com. No es solo para personas en procesos de duelo, es para personas que quieren conocer más sobre el proceso de la vida antes y después de este cuerpo. Todo el proceso, muchas personas están muertas en vida. Yo he escuchado muchos comentarios. Ayer estaba haciendo un live de respuestas y preguntas con Gonzalito y alguien decía, es que sufro mucho pensando en la muerte. O sea, inmediatamente yo decía, está muerta en vida. O sea, está muriendo en un sufrimiento, sabiendo que todavía no ha llegado ese momento y Uh lo que -huh. no tiene es información. Para cerrar, Luis, una recomendación. Me pareció Uh -huh. fantástica eso de hacer las listas. O sea, hacer la lista, Uh -huh. concentrarnos, no solamente pensarlo y ya, sino hacer las listas. Otra técnica maravillosa, el tener un propósito, la manillita y recordarlo, pasármela de Sí. mano, cumplirlo. Regálanos Bueno, lo que otra. hablabas ahorita creo que resuena con muchos y a mí personalmente también me ocurre a veces que como que la mente me lleva a una realidad que no existe, ¿sí? A algo, algún futuro posible que es como que no es lo que yo quiero, no es el resultado que yo quiero, pero me lleva ahí como ¿y qué si pasa esto? ¿Sí? Creo que yo he encontrado una forma muy chévere de contrarrevar esto y poder cambiar también ese orden de pensamiento en un futuro negativo, es estar existiendo en el momento presente. Y eso pues lo escuchamos por todos lados, sí, vivir en el momento presente. Pero una práctica chévere que encontré es poner una alarma en tu celular que te suene a cualquier hora. O sea, ponerla que te suene en 3 horas, por decirlo. Y que tú no te acuerdes de esa alarma, ¿sí? Ponerlo solo así. Y que apenas suene la alarma, coger y mantener un cuadernito contigo a lo chiquito y cuando suene sentarte y anotar el momento presente. O sea, anotar de yo veo el cielo, veo si está de noche, veo la luna, veo los carros, veo la gente, cómo me siento yo, cuáles son mis sensaciones ahorita.
me siento estresado, siento que el corazón me late rápido, o me siento muy en calma, me siento, ¿sí? Ya me voy a acostar, cosas así. Y tomar esa conciencia del momento presente, obligándote a hacerlo, porque, o sea, cualquiera se puede sentar y querer anotar, Sí. pero obligarte a que sea muy repentino, como que te ancla ahí en ese momento y dices, no, pues tengo que hacerlo, pues, no tengo que, porque tampoco se trata de crear obligación, pero como que te lleva a ese momento y es un despertar y te dice, wow, ok, aquí estoy y estoy viviendo en este momento. Entonces, sí, me parece una práctica bien chévere, solo poner una alarmita y con un cuadernito, o no tiene necesariamente ni que anotar, solo sentarse y tomar 30 segunditos para solo, bueno, estoy aquí.